Muy bien, vamos a terminar la segunda parte del capítulo 6 de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Versículos 12 al 20. Escuchen lo que Dios nos dice. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, ayúdanos a honrarte en todo lo que hacemos, con todo lo que somos, nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas que hay en tu palabra y ver el gran amor que nos tienes. Y que seamos transformados al verte. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez hay pocos temas que nuestra sociedad considere más absurdos o pasados de moda o represivos que la ética sexual cristiana. Sin embargo, el mundo, con todos los avances tecnológicos que tiene, con todo y que ha dejado atrás muchos tabús, no ha sido capaz de ofrecernos algo mejor. ¿Saben por qué? Porque no existe. Quiero leerles un extracto de una editorial de un periódico internacional, el Washington Post. Esto es lo que dice. Dice, en nuestra cultura, después de la revolución sexual, parece haber un amplio consenso entre adultos jóvenes de que el sexo es bueno y mientras más tengamos, mejor. Esa suposición incluye la idea de que no necesitamos estar comprometidos en una relación o casados, que nuestras tendencias son personales y que no deben ser juzgadas por otros. En este escenario, solo hay una regla: tener el consentimiento de la otra parte. Mientras ambos estén de acuerdo, todo está bien. Más adelante el artículo continúa y dice lo siguiente: el resultado de esto es un mundo donde los jóvenes son libres y al mismo tiempo miserables. Una persona entrevistada dijo, toda persona que conozco ha tenido experiencias que dejaron mucho que desear y dijeron, lo odié, no
fue nada divertido. Estos son encuentros típicos que los adultos jóvenes han tenido voluntariamente, en parte porque el consentimiento fue el único estándar para decir que el sexo era bueno y ético. Pero las experiencias que muchos jóvenes me describieron no me sonaron ni éticas ni buenas. Tal vez para ti este no sea un tema controversial. Por mucho tiempo has creído los valores tradicionales de la ética sexual cristiana. Por otro lado, esta es una iglesia donde hay muchos jóvenes adultos y que sin lugar a duda están siendo influenciados por nuestra cultura. Bien, a final de cuentas no importa en qué grupo nos encontremos, todos necesitamos escuchar la voz al respecto. Si ya creemos la ética cristiana acerca de este tema, para que podamos instruir a otros con gracia. Y si tenemos dudas, para que conozcamos la ética cristiana en esta área o para que la conozcamos mejor. Y además, por la forma en la que Pablo aborda el tema, aunque específicamente él está hablando de la inmoralidad sexual, los principios aplican para otros pecados, para cualquier pecado, de hecho. Pablo termina el capítulo diciéndonos que porque fuimos comprados por un precio, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y para poder hacer eso debemos entender lo siguiente. Para poder honrar a Dios con todo lo que somos, necesitamos entender la libertad cristiana. Necesitamos darnos cuenta de la realidad espiritual, de la unión íntima, y necesitamos darnos cuenta del propósito de la libertad cristiana. Una de las cosas malentendida por muchos cristianos es esto lo que llamamos libertad cristiana. Así que vamos a comenzar hablando de esto. ¿Qué es la libertad cristiana? Hay veces en que personas que se dicen cristianas usan las palabras que escribe Pablo en esta parte de la carta para justificar conductas que van directamente en contra de la voluntad de Dios, directamente en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Se agarran esta frase con la que comienza el versículo 12. Todo me está permitido. Pablo la menciona varias veces. Nada más en el versículo 12 la menciona 2 veces y más adelante la vuelve a repetir. Pero hay una razón por la que Pablo utiliza esta frase. Acuérdense que Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en la ciudad de Corinto. Y la semana pasada hice un comentario acerca de la ciudad de Corinto. Era una ciudad conocida por su comercio. Estaba cerca de un puerto, así que llegaba mucha gente a hacer negocios ahí. Por lo tanto, era una ciudad donde había mucha riqueza. Era una ciudad conocida por sus artistas plásticos. Pero también era una ciudad conocida por la inmoralidad. Cuando Pablo usa la frase, todo me está permitido, los teólogos, la gran mayoría de ellos están de acuerdo en que Pablo está repitiendo un eslogan que circulaba en la ciudad. Presten atención. Ven lo que Pablo está haciendo. Pablo está rebatiendo la idea. El versículo 12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En 2 ocasiones, Pablo contradice este eslogan.
De hecho, son 3 ocasiones, porque en el versículo 13 Pablo repite otra frase bien común que circulaba entre los corintios. Los corintios decían, los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. Pablo responde, sí, así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, ¿por qué los cristianos pensarían de esta manera? Podemos entender por qué los corintios que no conocían a Dios pensaban así. Pero los cristianos, ¿qué está pasando con ellos? Era una de las cosas que el cristianismo nos enseña y que el mismo Pablo nos enseña en la carta a los Romanos es lo siguiente. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El Nuevo Testamento nos enseña que a través de la fe, y solamente a través de la fe en Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. La fe nos une a Jesús. La fe en Jesucristo nos trae libertad. Dice Pablo, ya no hay condenación. Y al parecer, independientemente de lo que hagamos, porque todos nuestros pecados son perdonados. Bueno, Pablo aclara que ese no es el caso. Y también advierte que la inmoralidad sexual es un pecado especial. No es el único pecado que existe, pero hay algo que lo hace diferente. Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete dice que todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Ahora vean lo que estaba pasando. Los cristianos corintios estaban de alguna manera tomando ideas del mundo y las estaban mezclando con las que los apóstoles estaban enseñando. Parecía que la iglesia, en un sentido, pues ya apoyaba algunas ideas que estaban en el mundo. Si ya no hay condenación para los que creemos en Cristo, entonces todo nos está permitido. Bueno, Pablo desmiente todo eso al decirnos, pero no todo es para nuestro bien. Otras traducciones dicen, pero no todo es de provecho. Y otras traducciones más dicen, mas no todas las cosas convienen. Luego nos dice de qué se trata la verdadera libertad. Dice Pablo, no dejaré que nada me domine. Cuando no podemos vivir sin algo, no somos libres.
somos esclavos de aquello sin lo que no podemos vivir. ¿Qué nos domina a nosotros? Hazte la pregunta, ¿qué te domina a ti? Hay cosas muy buenas que son regalos de Dios, pero nunca debieran convertirse en nuestros amos. Pensemos en la familia, en el trabajo, en cierto estatus, en las posesiones materiales, en nuestra libertad. En ninguna de estas cosas es mala en sí, como los alimentos y el estómago. Pero Pablo dice que todas estas cosas van a ser destruidas por Dios. No porque Dios no quiere que seamos felices, sino porque Dios hará todas las cosas nuevas. Ahora imagínense qué decir de las cosas que realmente están mal delante de Dios. Cuando alguien justifica su conducta en base a la libertad cristiana, en base a la gracia, y dice, todo me está permitido, a lo mejor no es tanto de provecho para mí, pero no es pecado, todo me está permitido. Bueno, cuando alguien piensa de esa manera, tal vez ni siquiera se trate de un creyente. Pero bueno, regresando al tema que aborda Pablo aquí, el tema de la inmoralidad sexual. Además de lo anterior, algo que debemos entender es la realidad espiritual de la unión íntima. ¿Por qué? Vean, ¿por qué Pablo? ¿Por qué toda la Biblia le da tanta importancia a este pecado? Bueno, Pablo ya dijo que todo va a ser destruido por Dios, porque va a hacer las cosas nuevas. Pero en el versículo 14, Pablo le dice algo a los creyentes. Pablo les asegura a los que viven para el Señor que van a ser resucitados. Y de alguna manera esta destrucción de la que habla Pablo no será permanente para los creyentes. Escuchen lo que dice el versículo 14. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿Por qué nos va a resucitar Dios a nosotros? Vean lo que escribe en el versículo siguiente. La primera parte del versículo 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo Jesús? Si alguien ha puesto su confianza, su esperanza en Jesucristo, él se convierte en parte del cuerpo de Jesús. Más adelante, Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y dice que Cristo es la cabeza, que la iglesia es el cuerpo. La cabeza da las órdenes y el cuerpo hace. Así es como funcionan las cosas, ¿no? Pero bueno, a partir de la segunda parte del versículo 15, Pablo habla de lo que pasa cuando alguien se une íntimamente, una relación sexual a alguien más. Específicamente, Pablo aquí habla de la fornicación y en particular cuando alguien busca, entre los cristianos, fíjense, estaba pasando esto. Pablo le escribe a la iglesia. Iba y buscaba una prostituta. Pablo dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se una a una prostituta se hace uno solo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ahora Pablo, al decir los dos llegarán a ser un solo cuerpo, está citando el Antiguo Testamento, está citando Génesis 2, versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ven, extrañamente, Pablo
aplica ese versículo que habla del matrimonio a esta situación, a esta relación pecaminosa. Ahora, ¿por qué Pablo hace eso? ¿Por qué Pablo agarra algo que se trata del matrimonio y lo aplica a esta relación pecaminosa? Bueno, Pablo lo hace por la siguiente manera. Es un recordatorio de que fue Dios, a Él se le ocurrió la idea de las relaciones íntimas. Por eso Él creó a un hombre y a una mujer. Pero al mismo tiempo, Pablo nos está enseñando que hay algo especial en las relaciones íntimas, un poder increíble en ellas. ¿Recuerdan lo que nuestra cultura, lo que nuestra sociedad piensa acerca del sexo? Que es bueno y que mientras más se tenga, mejor. Bueno, eso no es incorrecto. Eso es algo bueno. Pablo está diciendo, Dios creó esto. Sin embargo, porque hay un gran poder en las relaciones íntimas, si las usamos mal, ese mismo poder nos va a destruir. Y el artículo que les leí lo confirma. Muchas personas dijeron que no tuvieron buenas experiencias. ¿Por qué? Pablo cita Génesis. Y ahí en Génesis nos encontramos con esta frase, ¿no? El hombre va a dejar a su padre y a su madre y se une a su mujer. La palabra hebrea para unir significa pegarse, así como con pegamento, ¿no? Cuando pegas dos hojas de papel, le pones pegamento. Bueno, esa es la idea. Vean, Dios diseñó las relaciones íntimas de tal manera que cada vez que suceden, algo de nosotros se une a la otra persona. Cuando alguien no tiene intimidad por diversión, una parte de él o de ella, aunque no esté consciente de esto, una parte de él o de ella se une a la otra persona. Y mientras más suceda esto, más de nosotros se une a otras personas. Y decía ahorita, es como pegar dos hojas de papel con pegamento. ¿Qué sucede si las separan? Se destruye, se rompen. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nos vamos vaciando, cada vez sentimos menos, porque cada vez tenemos menos que dar, cada vez estamos más rotos. Somos como objetos. Poco a poco nos vamos a sentir de esa manera y nos vamos a volver cínicos. La gente va a terminar pensando que el verdadero amor no existe. Pero el problema no es el amor. El problema no es la intimidad, sino cómo nosotros nos acercamos, cómo lo abordamos, cómo pensamos acerca de ello. Y bueno, tal vez alguien diga, bueno, pero ¿qué tal si alguien lo hace no solo por diversión, sino que realmente ama a la otra persona, pero simplemente no se ha casado? Tal vez estas personas no creen en el matrimonio. Bueno, las cosas no son tan diferentes en realidad. Muchas personas que viven así dicen, no, es que nosotros no necesitamos un papel para demostrar nuestro amor. Pero la realidad es que muchos viven así porque si las cosas no funcionan, es más fácil salirse de esa relación. ¿Lo que quiere decir esto? Quiere decir por lo menos dos cosas. Una, quien está pensando de esta manera no se está entregando completamente. Quiere tener la opción de salirse si las cosas no van bien. Y en segundo lugar,
quiere decir que se podrían estar entregando a alguien que no se está entregando completamente. No importa si hay un papel de por medio o no. La ruptura es igual de dolorosa, porque la otra persona se llevó algo de nosotros que ya no podemos recuperar. ¿Recuerdan el papel? Despeguen 2 papeles. Todo esto pasa en las relaciones íntimas. Por eso la exhortación de Pablo en el versículo 18: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Tal vez alguien que nos escuche, que vea el sermón repetido en línea o lo escuche simplemente el audio, ha fallado terriblemente en esta área. No sabe cómo salir de ello. Tal vez alguien aquí falló alguna vez o está fallando, pero nadie sabe, no le ha dicho a nadie. Bueno, todavía hay esperanza. Vean, Pablo le escribe esto a la iglesia. Y escuchen lo que dice en el versículo 17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Recordemos otra vez lo que dijo Pablo en Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Bueno, ¿y qué es lo que nos une a Cristo? La fe. Fe en Él, en su persona, en su obra, en lo que Él hizo. Y unos capítulos atrás, en la misma carta de los Romanos, Pablo dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe. Aquí Pablo dice en el versículo 14 que con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Si alguien ha sido incapaz de obedecer los mandamientos de Dios, es porque espiritualmente está muerto. Pero Pablo dice que Dios tiene el poder para resucitarlo, que nada está perdido. Lo único que tiene que hacer es creer, es confiar. Vean, por último, al inicio hablamos de la libertad cristiana y descubrimos qué es lo que Pablo tiene en mente: que no seamos dominados por nada. Por eso suena bien, pero el fin no es nuestra libertad incondicional. No es que nos sintamos bien con nosotros mismos. Vemos cuál es el propósito de la libertad cristiana. Vean la última parte del capítulo, versículos 19 y 20. Pablo dice: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Imagínense a alguien que cometió un error. Y porque cometió este error, esta persona termina en la cárcel. ¿Qué error? No sé, vamos a imaginarnos que alguien tenía una necesidad extrema y que robó algo para proveer para su familia. Aún si esta persona no es una mala persona, pues tiene que pagar la condena por haber robado. Pero todos sabemos muchas veces cuán injustos son nuestros sistemas de justicia. Y es posible que esa persona termine en la cárcel. Y estar en la cárcel le va a impedir hacer cosas por su familia. Pero esta persona, si aprende la lección
Y si ama a su familia, tan pronto se ha puesto en libertad, ¿qué creen que va a hacer esta persona? Va a comenzar a hacer cosas para servir a su familia. Todo lo que no pudo hacer mientras estaba encerrado. Va a usar su libertad para servir a su familia, para bendecir a su familia. Algo parecido pasa con los cristianos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, Jesús dice: todo el que peca es esclavo del pecado. No puede dejar de hacerlo, es esclavo del pecado. Nuevamente el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente, algo bien interesante. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Dios, Pablo está diciendo, nos dio libertad a los creyentes, no para vivir como nos place, sino para poder obedecer sus mandamientos, para poder someternos de corazón. De hecho, un versículo más adelante, Romanos 6, 18, dice lo siguiente: en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios. Es más, de hecho Pablo está diciendo más. Pablo dice que nuestra libertad tuvo un precio, que Dios nos compró, que le pertenecemos a Él, que no somos nuestros propios dueños. Bueno, dirán algunos, al final, pues parece que las cosas no cambian. Seguimos dominados por alguien. O es el pecado, o es lo que me gusta hacer, o es Dios. Esto último es verdad. Pero las cosas cambian drástica y dramáticamente con Dios. ¿Por qué? En cualquier amo, ¿no? Cualquier persona, cualquier cosa a la que sirvamos en este mundo, demanda sacrificios de nosotros para bendecirnos. Si alguien quiere ser muy próspero, no tiene que sacrificar un poquito, aunque sea a su familia. Y está consciente, ¿no? Dice, pues hay que hacerlo, un poquito aunque sea, ¿no? Pero nunca se da cuenta cuánto es poquito. Si alguien quiere verse siempre bien físicamente, bueno, la belleza demanda ¿qué? Dinero, cirugías, tratamientos costosísimos. Si alguien quiere ser popular, la popularidad demanda de nosotros que neguemos nuestros principios. Si alguien quiere una vida de placeres, bueno, ¿qué demanda el placer? Que sacrifiques tu crecimiento personal. Porque el dolor nos hace crecer. Cuando sufrimos, aprendemos algo, ¿a poco no? Bueno, van a decir algunos, bueno, es que todo en la vida es sacrificio, ¿eso qué? Ahora es verdad, todo en la vida es sacrificio, pero hay sacrificios que se sienten como morir en vida. Perder a tu familia a causa del materialismo, encontrarte un día solo, perder la salud para verse mejor. ¿A cuántas personas no les ha sucedido? Han perdido su vida por someterse a una cirugía, a alguna cirugía estética. Perder nuestra integridad para que un día las personas simplemente nos den la espalda. O nuevamente porque huimos del dolor, porque queremos una vida de placer, perdemos la oportunidad de madurar. Fuera de Dios,
El mundo nos ofrece la luna y las estrellas, pero solo trae tristeza y decepción. En cambio, el Dios de la Biblia es el único Dios que no demandó de nosotros un sacrificio, sino que Él mismo se ofreció como sacrificio. Se hizo hombre, derramó su sangre para que todo el que pone su confianza, que cree en Él, no sea dominado más por el pecado. Esta es la forma en la que Dios rompe el poder del pecado en nosotros. Ese fue el precio que Dios pagó para nuestra libertad, para que podamos obedecerle, para que nuestro corazón sea cambiado. Y porque Jesucristo se levantó entre los muertos, sabemos que es verdad que lo que este mundo nos ofrece no es todo lo que hay. Sabemos que hay algo más. Solamente tenemos que confiar. Nos toca esperar. Por lo tanto, dice Pablo, no usemos nuestra libertad, no usemos nuestro cuerpo para traicionar al que nos compró con su sangre, sino para honrar al que nos compró con su sangre. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, este es un tema que tal vez para nosotros no representa nada nuevo. Hemos escuchado cómo debemos vivir, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. ¿De dónde viene la fuerza para vivir de esta manera, para pensar diferente? O muchas veces no sabemos cómo hablarle a alguien de este tema. Ayúdanos a ver tu perfección, tu gracia, tu amor en un tema como este, para poder animar a otros, exhortarlos con gracia, en lugar de espantarlos. Ayúdanos a honrarte con todo lo que somos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.